Dora, hablábamos del avance tan grande que se ha efectuado, sobre todo en este último tiempo, que quizás fue como más rápido, más abrupto, ¿no? Pero me preguntaba, ¿este avance tiene que ver, por supuesto, con luchas previas, con narrativas anteriores, que fueron abonando al estado actual de cosas? Y quería consultarte cuál te parece, en tu opinión, que es esa lucha o esa narrativa que quizás abonó a estos avances que hoy podemos ver hoy en día, pero quizás están más olvidadas o han quedado más en el margen. Hay luchas notables en nuestro país, en toda la región de América Latina, pero en la Argentina ha habido una enorme eficacia gracias a un dispositivo que no todos los países han tenido, que en realidad es una circunstancia absolutamente propia de nuestro país, y ha sido la saga de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Es una saga peculiar, única, no hay otro país en América Latina ni en el mundo, creemos, que tenga esta práctica extraordinaria de reunir a mujeres de todas las condiciones, de todas las perspectivas mentales, ideológicas, políticas, etcétera, y allá van a juntarse, y allá van entonces los enredos conversacionales y el cambio de actitudes y las transformaciones revolucionarias en la subjetividad, ¿no? Lo notable es que muchas mujeres han ido de un modo A y han salido de un modo X de esos encuentros, ¿eh? Ha habido un despertar crítico de sí misma, y esto es lo que me parece que ha sido tan productor de esa sinergia que finalmente fue llevando a que la acción feminista fuera cada vez más densa, que los feminismos se tornaran populares, y luego la saga del Ni Una Menos, ¿no? Que es también una construcción muy casera, muy nuestra, pero que anda hoy por el mundo entero, ¿eh? Entonces, hay ahí unas operaciones muy importantes que coadyuvaron todos los esfuerzos feministas finalmente, y ese despertar extraordinario de nuestras hijas, de las sub-20, de nuestras nietas, en mi caso, y que bueno, que es como un camino de ida, un camino de ida. Ya las jóvenes, les jóvenes tienen otra matriz de pensamiento, de sentimiento, en fin, de elección, y estoy segura de que eso es lo que lleva a caminos que ya no pueden volver atrás, más allá de las manifestaciones ominosas que siempre se interponen, de las acciones antiderechos y demás, pero me parece que es allá vamos, no tiene vuelta atrás. Es un allá vamos transgeneracional, y hace en este momento a la Argentina un país de mucha singularidad en estos esfuerzos por, en fin, allegarnos a una sociedad equitativa, paritaria, y ojalá tengamos más justicia social, pero absolutamente enhebrada con la justicia de género. Dora, nos interesa mucho tu mirada sobre el feminismo indígena, digo, de qué manera se analiza un poco el patriarcado, el colonialismo, el machismo, el racismo, todo, con el capitalismo. ¿Qué mirada tenés sobre este tema? Bueno, el capitalismo no produjo al patriarcado, pero le dio una densidad, un empinamiento, una estructura de potencia que en realidad es muy inaugural en ese punto. Ahora, obviamente los primeros feminismos eran feminismos, no se puede ignorar esto, que tenían una cierta clausura de clases medias, letradas, mujeres, etc. Ahora, revisitando los feminismos en América Latina, nos llevamos sorpresas, porque siempre ha habido mujeres de otros grupos étnicos, ¿no?
Y es muy difícil hablar de mujeres blancas en sociedades en donde ha habido mucho mestizaje, ¿no? Lo digo, y no lo digo tan en broma, como por ejemplo en mi caso, que ahora estoy completamente tomada por el sol del verano, me hace mucha gracia si me preguntaran, ¿usted es blanca? Y yo le diría, de ninguna manera, estoy muy marrón. Y lo digo con toda la sorna del caso, porque es muy difícil plantearnos, es absolutamente imposible plantearnos cualquier pureza étnica. Felizmente lo que está brindando hoy la enorme cantidad de análisis en el mundo es que tenemos una correspondencia notable, que no es precisamente de tono ario, sino una dominancia genética que remonta a nuestro pasado más extravagantemente largo. Siempre diré, todas descendemos de Lucy. Y, en fin, de modo que eso es un preconcepto muy acrisolado, en fin, el que a veces ha habido, sí, feminismos que pueden haber excluido, no digo que no, puede haber habido exclusiones racistas, pero felizmente en América Latina ha habido muchas muy feministas de origen telúricamente americano, que corresponden a nuestros pueblos originarios, de la misma manera que ha habido feministas afrodescendientes. Voy a recordar dos figuras y muy recientes. Una es la gran activista Berta Cáceres, ¿no? Que era una feminista notablemente convencida, sobre todo que se cuestionaba el tiempo anterior en el que ella no se decía feminista, como nos ha ocurrido a las que nos convertimos al feminismo en un momento determinado. La otra es Mireille Franco, ¿no? La joven activista afrodescendiente asesinada en Brasil. Entonces, la hora del momento, sin duda, indica que nuestras correcciones feministas sean absolutamente, la corrección feminista sea progresista y sea una composición sorora, que abrace a todas, absolutamente a todas las mujeres, cualquiera sea su condición. Y es una hora también en que hay un despertar propio. Hay un despertar propio porque hay mucho trabajo decolonial, etcétera, pero a veces el trabajo decolonial no ha sido inmediatamente alcanzado por las propias comunidades aborígenes, ¿no? Es decir, más bien ha sido estudiado, quién sabe, en alguna medida del lado de afuera. Pero ha habido mucho activismo de las propias mujeres aborígenes y en este momento tenemos un cambio muy importante porque tenemos feministas en cierta masividad, que están feministas que son de nuestras comunidades originarias y que efectivamente han abandonado la idea de que primero está la contradicción fundamental, etcétera, del anticolonialismo. El anticolonialismo reverbera más fuerte cuando se reconoce la matriz patriarcal íncita a ese colonialismo. De modo que hoy tenemos que festejar que tengamos grupos de mujeres de las naciones originarias, grupos importantes que militan en el feminismo. Y militan ellas, pero con un sentido no exclusivo, porque hay también la intención de que haya inclusividad mayor, de que no haya ninguna puerta cerrada para ninguna mujer que en esas comunidades puede no ser estrictamente indígena. En fin, así que creo que hay un cambio muy, muy importante en el sentido de la expansión, de la densidad. No solamente tenemos estudios decoloniales, no,
tenemos militantes feministas de nuestras naciones originarias. Dora, me interesó mucho esto que dijiste, nos convertimos al feminismo. Esta cuestión quizá de darse cuenta o de apropiarse de, no sé si de una etiqueta, de una forma de ser. ¿Cuál sería el indicador para decir, o también cómo te ocurrió a vos? ¿Cómo entraste al feminismo o cómo dijiste, soy feminista? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta cuando nos damos cuenta del significado tremendo que tiene nuestra condición con relación a las oportunidades y la significación social que tienen los varones. Nos damos, y sobre todo sus violencias. Entonces, hay un momento en que hay que abdicar de la ceguera cognitiva. No se puede estar siempre con la ceguera cognitiva. Hay que hacer una abdicación, hay que pensar en un para sí. Desde mi perspectiva, lo que importa, siempre lo digo y lo voy a repetir, no es el rótulo soy feminista. A mí lo digo con toda la humanidad de esa disposición de locución. A mí lo que me importa es la insubordinación. Lo que importa es hasta aquí y no va más. Lo que importa es la insurgencia. Lo que importa es esto no lo puedo soportar más. Esas insurgencias son las que constituyen verdaderamente la matriz de la dignidad, que es lo que queremos, una matriz de dignidad. La rotulación puede venir o no venir. Lo importante es la insurgencia. Lo importante es no soportar las injurias, el sometimiento, la cerviz doblada, el grado de subalternancia en que están colocadas muchísimas mujeres en el seno de hogares. A ustedes les debe haber pasado, hay referencias de muchas mujeres que dicen pensar que yo no me daba cuenta que esto era violento. Y un día despiertan. Entonces, para mí el punto es darse cuenta. Cuando nos damos cuenta, ahí estamos en condiciones de cortar la cadena. Y al cortar la cadena ingresamos en eso que Simone de Beauvoir llamaba, desde el punto de vista de la filosofía existencialista, ingresamos en el camino de la trascendencia. La trascendencia no quiere decir ser celebrity en un medio público, no. Trascender podemos hacerlo anónimamente. Trascender es salir de las mallas cotidianas opresivas. Eso es trascender. Ir hacia la libertad. Eso es trascender desde el punto de vista filosófico. Y se puede trascender en las cuatro paredes de una casa cuando tomamos una decisión radical, un cambio total de nuestras vidas, y yo sé que cada una de nosotras ha hecho esa insurgencia en algún momento, o está por hacerla. Y eso es lo que importa. Mucho más que la rotulación, soy feminista. Después habrá tiempo para esa inscripción o no. Dora, para ir cerrando, sé que tenés una devoción por los libros, mencionaste recién a Simone de Beauvoir. Digo, ¿cuáles son aquellas autoras, libros que desde chica o hasta hoy en día te enseñaron, te abrieron la cabeza, te partieron en dos y dijiste, bueno, pará, es por acá? Muchas veces lo he dicho, pero yo le debo mucho a una figura británica, Sheila Rawson, que digamos, le debo mucho en esa primera salida, ¿no? A procurar por dónde. Yo había leído a Simone de Beauvoir cuando era, bueno, una joven militante social y política, pero no era feminista, y había leído a Simone de Beauvoir, vean ustedes lo que nos ocurre, como una gran literatura, no como una interpelación. Qué buena literatura, pero no como una interpelación a mi subjetividad. Esa lectura sintomal, interpeladora, solo la hice después. Es un libro, obviamente, que todavía tiene
señales extraordinarias. Pero yo soy muy adicta a una protofigura que efectivamente digo, no se puede vivir sin haberla leído, y es Virginia Woolf. Virginia Woolf con un cuarto propio y 3 guineas, y si se puede, desde luego, toda la literatura de ella, Orlando, que es una manifestación tan extraordinariamente avanzada, pionera en los significados de los cambios, y demás, creo que son una ruta excepcional. Y después hay figuras notables, Carol Pateman, desde luego más adelante Butler, que siguió, en fin, de Lauretis, y bueno, pero le debo muchísimo a las historiadoras, muchísimo, muchísimo a las historiadoras, ¿no? Entonces John Scott, que fue fundamental, Michelle Perrault, la francesa que todavía sigue escribiendo tan bonito, tengo un gran cariño y soy muy colega de Mary Nash, que es una gran historiadora de las mujeres que vive hace muchos años en España, en Barcelona, de origen irlandés. En fin, son figuras que han tenido muchísimo que ver sobre todo en el transcurrir. Y no puedo dejar de pensar en una historiadora que ahora no está digamos, no tiene esa producción tan asidua y tan notable, Marta Licinus, que en realidad se ocupó mucho de la historia de las mujeres en Inglaterra, aunque ella no es inglesa. Bueno, fueron figuras, ellas tienen que ver ya con mi oficio de historiadora, ¿no? Y entonces a las que les debo muchísimos incentivos. Pero Marta Licinus tuvo la suerte de ser coordinadora de 2 textos bellísimos, que tienen muchísimo que ver con la condición femenina del siglo XIX. Entonces, y bueno, y seguramente soy injusta, Arlette Farge, Gisela Bock, ustedes saben que me pasó algo, lo voy a decir porque seguramente, me pasó algo muy conmovedor, me está pasando. La Universidad de Tarragona, con sus dispositivos sobre igualdad y demás, este año ha hecho un calendario en el que nos pone a 12 mujeres historiadoras de las mujeres en el mundo. Ustedes saben la conmoción que a una le sobreviene cuando se ve junto a aquellas figuras que sí son extraordinariamente originales. Entonces, me siento así con una capiti diminuti, ¿no? Es una suerte de vaya a saber cómo. Y quiero decir algo, conozco gente, muchísima gente de la cuenca, pero no puedo saber cómo fue que mi nombre está en el calendario y, en fin, bueno, yo creo que es un buen entretenimiento para mis nietas, digo, un sortilegio para mis nietas. ¡Ay, mi abuela está en el calendario! Bueno, una distinción seguro que más que merecida. Ahora, ya mi última pregunta y así te liberamos. Sos una persona que lee todo el tiempo por oficio, por placer, por investigar. Ahora bien, ¿cuáles son esas lecturas que lees por puro placer o en vacaciones? ¿Qué lees? ¡Ah, qué linda pregunta! Porque diste en el clavo. Dada mi tarea académica, digo siempre qué barbaridad. Siempre estoy leyendo por interés, ¿no? Pero no desinteresadamente. Entonces sí, estos últimos, sobre todo este verano me llevé pilas y pilas de textos que tenía por ahí. Tuve el gusto de leer el texto de Serrano sobre cómo fue Serrano, que hizo un hermoso texto, cómo fue el rescate de Evo
una vez producido el golpe. Muy buen texto, en un tono periodístico, comunicacional, en fin. Luego leí a Graciela Cabezón, Cámara, que la tenía ahí, a la novela. Luego leí, y ahora esperen que la emprendí con un texto tremendo, porque yo le he tenido mucho cariño, mucha admiración y mucho respeto a uno de los más grandes historiadores de la vida contemporánea, que fue Hobsbawm. Y Hobsbawm es y un gran historiador, que yo también respeto mucho, Richard Evans, acaba de ser publicada la biografía de Hobsbawm, pero son 800 páginas. Ahora, eso sí que es puro desinterés. Claro, hay un interés que tiene que ver con el oficio de hacer historia, pero no es eso. Es esa persona, ese ser humano que era Hobsbawm. Y estoy impactada con esa biografía, pero son 800 páginas, libro difícil de sostener, sobre todo porque a mi edad ya no hay tanta plasticidad como para... Pero en fin, vamos... No es transportable. No es transportable, para leer en casa. No es un pocket. Entonces claro. En fin. Y bueno, y me quedaron, sin embargo, como ese texto es de 800 páginas, pero leo mucho novela, me encanta. Tengo una novela de Mastretta ahí para leer, y he visto que la hija de Ángeles Mastretta y Camila Aguilar ahora también está produciendo cine, ¿no? A mí me gusta mucho Ángeles Mastretta, me divierte mucho, y eso no, no le pongo los rituales de que alta literatura, no. A mí la literatura me gusta o no me gusta. Me hace burbujas o no me hace burbujas, ¿no? Después pienso, bueno, que además, ¿qué mérito tiene qué mérito tiene la propia formulación de la escritura? Pero bueno, así que este año he leído muy desinteresadamente, estoy mucho más cerca en fin, finalmente, de un placer que tenga menos nota de interés funcional. Muy bien. Dora, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, la verdad que es súper valioso. Felicitaciones por el calendario de la Universidad de Tarragona. Muchísimas felicitaciones y gracias nuevamente por este tiempo que compartiste con nosotros. A ustedes dos, muchísimas gracias y los mejores deseos para ustedes dos. Muchísimas gracias, Dora. Te esperamos siempre en Rosario. Beso grande. Iremos.